Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Me encanta cuando la esposa de López Obrador establece en ese video con una fuerza increíble: yo me muero como viví. Y yo me imagino que para aquellos que acaban de ocupar el espacio mediático de Bonita Radio y sobre todo en este live de Facebook, se cuestionarán por qué vamos a entrar en el análisis de México. Bueno, como ustedes saben, en esta estación hacemos alarde de producir y de llevarles a ustedes lo que los demás no le producen. Y es que en Puerto Rico hay una limitación del análisis a solamente las 4 esquinas del país. En Bonita Radio pensamos que tenemos que estar hablando de lo que está pasando en el mundo, sobre todo lo que está pasando en nuestros países latinoamericanos, que tanta consonancia tienen con lo que debería ser la realidad política, social, económica de Puerto Rico, vaya con todas las diferencias que podamos tener como países de este hemisferio. Y es que en lo que se produce ahora mismo en México es increíble, porque México tiene nada más y nada menos que 60 millones de pobres. Se estima en 80 y por lo menos 30 están ubicados en la extrema pobreza. Y como ustedes saben, en México se ha dividido la esfera política en los últimos 70 años entre el PRI, uno de los partidos de mayoría, y el PAN. Ambos partidos han ocupado la esfera política. Han ocupado la esfera política a pesar de que de elección en elección ha habido lo que tan terrible ha sido en muchos países latinoamericanos y que ocupa espacio en Puerto Rico igualmente, una corrupción rampante de ese nivel, de esa esfera política, de esos protagonistas de la esfera política y también de los personajes alrededor de esos partidos políticos que se han convertido en inversionistas políticos. Y cada vez que hago el repaso de lo que es la historia de esos dos partidos, pienso en lo que ha sido la historia de los partidos políticos de mayoría en Puerto Rico. Y como siempre también he dicho, y se cuelan los de minoría porque no tienen que llegar al poder para turnarse en eso de ser asalariados de la legislatura, de ser asalariados de la Universidad de Puerto Rico, y siempre son las mismas caras. Yo siempre me he cuestionado si a eso también se le puede llamar corrupción. Así que bueno, estamos en un México diferente. Y antes de entrar en el asunto de México, primero quiero excusar al compañero Juan Hernández, que no está con nosotros hoy porque ha tenido un quebranto de salud y está atendiéndolo, pero acabo de llamarlo y me dice que en media hora es posible que esté con nosotros, por lo menos por teléfono. Excuso también a la compañera, amiga Silvia Álvarez Curvelo, a quien pues en un problema de comunicación no confirmamos y bueno, iba a estar con nosotros haciendo este análisis. Ella con mucho conocimiento de lo que ocurre en México, es una entusiasta estudiante de la Universidad Autónoma de México, vivió allí mucho tiempo y es alguien que yo escucho mucho y me gusta discutir este asunto de lo que está pasando en México, con una idea también principalísima en el asunto del análisis mediático de las campañas. Como ustedes saben, estamos en Bonita Radio. Bonita Radio es esta estación que nos hemos insistido, empecinado en promover y producir en Puerto Rico, hablando de diferentes temas desde el análisis y la profundidad periodística. Y estamos en todas las plataformas. Bonitaradio.net es nuestra página. Pueden entrar también a iVoox y iTunes. Ahí están los podcasts. En la página, el canal también de YouTube.
Bonita Radio, allí puede encontrarlo todo. Tenemos diferentes programas y este es uno de los programas de análisis de noticias e información. Vamos a lo que ocurrió en México. Ángel Manuel López Obrador es el nuevo presidente de México cuando obtuvo el 53% frente a los partidos de mayoría, o por lo menos los partidos históricos en México, el PRI y el PAN. Han habido, como ha ocurrido también en España y en otros países del mundo, otros movimientos que se han incluido en esa estructura de partidos políticos en México. Estuvo y fue gobernante del Estado de México, fue gobernador del Estado de México, participó de esa principal imagen, o por lo menos principal estructura de la política del país mexicano. Es natural de Tabasco y tiene una esposa que lo ha acompañado en esa campaña, Beatriz Müller. Muy interesante cómo se integró en la campaña de AMLO. Le dicen AMLO, Andrés Manuel López Obrador, precisamente utilizando las siglas de su nombre, y dirigió ese movimiento que se ha conocido como Morena, que es precisamente el nombre completo es Regeneración, lo busco por aquí, Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Y qué es lo que plantea López Obrador, por lo menos desde el inicio de su carrera política, allá cuando gobernando México decidió que quería correr en el 2012 para la presidencia de México? Y es que parte de lo que plantea es el asunto de la corrupción. La pobreza extrema que vive por lo menos 30 millones de mexicanos, y un total de 80 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza. La desigualdad para atender ese asunto de la pobreza. Pero sobre todo lo que se dice que caló grandemente en el electorado mexicano, que fue a las urnas abrumadoramente a votar con un 53% en favor de López Obrador y de Morena, es precisamente el asunto de la desigualdad, y que todas las promesas dirigidas a atender la desigualdad también podrían estar tocando lo que es para los mexicanos la famosa mordida, y lo que ha hecho una cúpula de los partidos políticos, el PRI y el PAN, sobre todo el PRI, apropiándose de las riquezas de México. Es bien interesante que López Obrador sacó un video que plantea que en México el 1.7%, las grandes corporaciones solo pagaron 1.7% de contribuciones a el erario. Eso realmente es terrible. Imagínense un país con las riquezas que tiene México, que desarrolla a través de todo el territorio, que está en manos muchas de esas riquezas de corporaciones extranjeras, que solamente paguen 1.78 millones de contribuciones. Alega López Obrador que es que se dio un pacto entre las cúpulas de esas corporaciones y el gobierno del entonces, creo que él gobernaba el PRI, para que eso no sucediera, o sea, para que entraran a ocupar el espacio de los grandes desarrollos en México y no pagaran contribución. O sea, que es decir, que no hay retribución al país por lo que se llevan. Terrible. Dicen que ese asunto de la corrupción es lo más importante que el pueblo mexicano tomó en consideración para votar en favor de AMLO. Nos imaginamos que es posible, porque para aquellos de ustedes que han ido a México, no sé si compartirán la opinión, que ya había en México desde hace mucho tiempo un caldo de cultivo con relación a todo lo que estaba pasando, sobre todo con el PRI y la presidencia de Enrique Peña Nieto. Eran muchos los casos de corrupción,
En el 2006, uno de esos casos de corrupción se atendió a través de un importante sindicato de maestros y aquella líder sindical, Elvira Garrido, que era uno de esos personajes grandes de la historia de los sindicatos mexicanos, que creo que es uno de los sindicatos, o si no el sindicato más grande en México, el de los maestros. Así que hay por ahí todo un trabajo que se hizo alrededor de lo que estaba pasando con la corrupción, que yo creo que hizo mucha mella a favor de ese movimiento. Hay muchos cuestionamientos. Se dio un cuestionamiento en un momento de que precisamente López Obrador apoyó a Delfina Gómez, hoy congresista del Congreso de México, entiendo que es senadora, para que participara de esa elección en el 2015 a esa nueva legislatura que se iba a elegir allí, porque precisamente el Estado de México era muy importante para captar esos votos. Nada más y nada menos que en ese momento la que había tenido un asunto de corrupción con el PRI, específicamente apoyando a Peña Nieto en el 2006, además de apoyarlo políticamente para que el PRI pudiera ganar el Estado de México, pues se le asoció con la maestra Delfina, que obviamente era una líder sindical que también se estaba atribuyendo en ese momento que era una recaudadora de Morena, que le conseguía dinero a Morena. Por ahí empiezan a sonar esas informaciones que dejan a uno, ¿verdad?, complejo, en una interrogante profunda con relación a cuáles pueden ser los adeptos y cuáles pueden ser esos juntes que ha hecho AMLO que le pueden perjudicar más tarde. Eso para mí es una preocupación. Yo les soy honesta, yo creo que en este momento estamos viendo a un México con una crisis profunda que no debería estar atrayendo esas interrogantes que se pueden dar en otro momento y esos juntes y esa cercanía. Pues por ahí yo levanto alguna bandera. No olvidemos que hay una izquierda latinoamericana que en este momento está en una profunda crisis en el hermano país de Nicaragua, precisamente con discursos en términos de lo que deben ser las nacionalizaciones de las diferentes industrias, lo que debe ser la nacionalización de algunos medios de comunicación, o si no todos. AMLO tiene una fuerte crítica a los medios de comunicación alegados corporativos que tienen siempre una vinculación con el PRI. Eso más adelante les voy a dar lo que yo entiendo también me llama mucho la atención y me levanta otra bandera con relación a lo que le contestó a Carmen Aristegui cuando estaban precisamente hablando del asunto de esas alianzas con Delfina y que se haya acusado de que es recaudadora de Morena, que precisamente el Bester Gordillo también, no es Elvira, perdón, lo mal usé el nombre de Elba Ester Gordillo, la líder sindical de los maestros. O sea que hay todavía algunas interrogantes. También hay una interrogante de cuál es realmente el programa de gobierno, no en promesas, porque promesas sabemos que todos. ¿Cómo lo va a hacer? De cuál es ese programa de gobierno de López Obrador. ¿Cómo va realmente a reducir el problema de la desigualdad económica de los mexicanos? ¿Cómo va a atender el grave problema de corrupción de las filas del ejército o la policía militar en México? Que sabemos que hay unas grandes y fuertes alianzas con los carteles de la droga. ¿Cómo va a atender las diferencias precisamente de esas grandes corporaciones y el trabajador de a pie
Dice los mexicanos que ellos, mientras ellos pagan contribuciones, esas grandes corporaciones tampoco. Él lo plantea en un video. ¿Cómo lo va a hacer? Él alega que va incluso a eliminar o a reducir en un 50%, en un 50% los salarios de los trabajadores públicos, que dio una cifra que se ganan sobre 600,000 pesos mexicanos. Eso es más o menos 250, 300,000 dólares. O sea, preocupante. ¿Cómo lo va a hacer? Es lo que no está muy claro. A mí hay unos clichés que me molestan. Y encontré en un analista del periódico La Jornada, de nombre Bernardo Barranco, una columna que me pareció interesante porque es uno de las preocupaciones que me levantó me levantó en algún momento los diferentes discursos de López Obrador. Y tiene que ver con el asunto de el fundamentalismo y dónde están nuestros políticos, los políticos latinoamericanos, en todo el asunto de entender que son hombres o mujeres de Dios. Me preocupa porque obviamente en México también hay una fuerte influencia de otras iglesias que no son las históricas, pero también hay una fuerte influencia de esa religión católica que es la religión tradicionalmente histórica de nuestros países latinoamericanos. Y dice el Bernardo Barranco: en un sistema presidencialista, la figura del líder, del conductor, del caudillo es sublimado. El intento por remasterizar el presidencialismo por Peña Nieto ha sido contraproducente para el político mexiquense, quien en su entidad como gobernador llegó a gozar niveles de aceptación épicos, apoyado por la poderosa maquinaria de gobierno local y por las televisoras nacionales. Ahí hay un planteamiento de lo que es esa figura. Y cuando trae a AMLO, precisamente habla de que en su campaña nunca era claro con relación a cuál era su religión. No olvidemos, como les digo, que México tiene una fuerte tradición católica, quizás es uno de nuestros países latinoamericanos que más la tiene, y eso obviamente tiene una gran influencia en la población. Pero entonces no traerlo dejaba siempre la puerta abierta a que fuera una cosa u otra, pero obviamente hablaba del que era profundamente cristiano. ¿Por qué preocupa? Porque todos sabemos hacia dónde va el fundamentalismo de nuestros países. Lo que ha hecho muy mal ese grupo del fundamentalismo religioso, todas las campañas que hemos conocido en los últimos años en Puerto Rico, y ya saliéndonos un poco de México o haciendo la analogía, siempre hemos visto cómo ese fundamentalismo ha percolado en lo que son los partidos políticos y sus campañas. Es preocupante porque en un país donde se supone que hay un Estado laico, donde hay separación de iglesia y Estado, traer el asunto de la religión o de la figura del Mesías, pues obviamente trata de introducir en ese Estado laico lo que sería definitivamente una violación constitucional. Eso es una preocupación. Me parece que el planteamiento de Bernardo Barranco, cuando habla de que no solamente Peña Nieto, sino que también AMLO lo plantea, me trae otro problema. No olvidemos que en este momento, lo que está haciendo un Estado dictatorial de parte del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua está precisamente anclado en el fundamentalismo religioso. Hace no menos de un mes estuvo allí Jorge Rashki y su esposa habla de los maleficios y del que el diablo se está apoderando de las corrientes en Nicaragua, y por eso el gobierno tiene tantos detractores. Eso a mí me levanta una bandera preocupante. Habla de actitudes de devoción. Recuerden que los discursos, obviamente, que recibe Barranco, por ejemplo, de AMLO y que ha hecho análisis a través de su campaña, nosotros no los vemos aquí porque, como les digo, tenemos
unos medios de comunicación que no se encargan de traernos estas informaciones, pero yo creo que tenemos que estar muy pendientes. En el 2006, Enrique Cross hablaba de López Obrador como el Mesías tropical. Volvemos. Los discursos de traer la figura religiosa. Se pregunta Barranco, ¿AMLO para ciertos sectores se está convirtiendo en objeto de culto? ¿Culto a la personalidad que de lo político pasa a la devoción cuasi religiosa? La gente puede creer en lo que quiera, la Constitución y el Estado laico lo avalan, pero no deja de sorprender. Es cierto, podemos creer, pero que ese discurso percole y sea interventor en el asunto del gobierno de una persona que va precisamente a ser el presidente de una nación con profundos problemas de desigualdad, va a percolar también en sus decisiones. No olvidemos dónde está el derecho al aborto, dónde está el derecho de las mujeres en México. Todas son preguntas que yo creo que son importantes que nos hagamos, independientemente de que estamos, por lo menos yo estoy muy satisfecha de que el pueblo mexicano haya dejado de una vez y por todas la tradición de 2 partidos de mayoría para entrar a darle la oportunidad a un movimiento que hasta el día de hoy habla de romper con esa tradición nefasta que ha sido la corrupción. Y por último, otras cosas que preocupan es el asunto de, como les dije ahorita, de lo que plantea AMLO, que él supo muy bien manejar los medios de comunicación no tradicionales, o hablando más correctamente lo que son las redes sociales, y es que le dijo a Carmen Aristegui, menos mal que existen las redes sociales, bendita las redes sociales, subir al Face o al Twitter, y con solamente subir al Face y Twitter, damos nuestra versión. Ahí hay implícito un planteamiento de que no hacen falta los periodistas que cuestionen para que ese discurso que quiere emitir ese candidato o candidata, o ya en el caso del presidente, sea lo que él quiera comunicar. Preocupante, porque de eso estamos hablando, que de eso echan mano, por ejemplo, un Ricardo Rosselló en Puerto Rico para mentir descaradamente y nadie le cuestiona nada. Porque el cuestionamiento en una red social no se da de parte de una persona necesariamente que tiene todos los detalles y toda la información para poder contrarrestar la información mendaz que está dando el político. En ese sentido me preocupa también. O sea, que aun cuando ha negado, por ejemplo, los acuerdos con el Baester Gordillo, aun cuando ha dicho accesibilidad de la manera en que él entiende deben pasar las cosas en México en términos de la más justicia social, etcétera. Hay ciertos asuntos que pueden preocupar y yo creo que en este momento es que hay que sacarlo, porque definitivamente no podemos esperar, como pasa en Puerto Rico, que la gente vota cada 4 años para bajar a uno porque entiende que lo hizo mal, pero realmente no hay fiscalización, no hay pase de balance, y cuando estamos en el medio de la corrupción del otro cuatrenio, pues entonces nos damos cuenta, entonces realmente no hay un análisis ni una sabiduría electoral a la hora de votar. El cuestionamiento tiene que ser ahora. Dice Juan Hernández, y me encanta porque él va a entrar ya mismo, esa es la base para las llamadas fake news, definitivamente. El Twitter y el Facebook son la base del fake news, o los alternative facts, como los llama la gente de el gobierno de Trump, cruelty. Dice Gail Quiñones, que siempre nos sigue también, seguiremos observando los procesos democráticos en América, las alianzas y los procesos como afectan tanto en lo positivo como en lo negativo. Por ejemplo, la corrupción. Yo creo que es parte. Elizabeth Figueroa dice el pañito o a lo Yulín, es parte también. No, fíjate, este pañito no es de Yulín, Jíbara. Hazme el favor, déjame tranquila. Oye, es que la condesa de Calle siempre me tira, no importa qué. Yo creo que es importante estar pendiente, pero como ya son las 5:30, yo quiero hablar con Juan Hernández porque definitivamente nosotros tenemos que hablar de Puerto Rico. Vamos a ver si lo podemos llamar por aquí. De Puerto Rico, ¿por qué? Porque ustedes saben que ahora tenemos un gobierno simbólico. Entonces, el gobierno simbólico de Puerto Rico es parte me está escribiendo Silvia Álvarez, vamos a ver si puedo
Ahora fui que vi el mensaje, mis excusas, ya estoy en casa por si quieren llamar. Ah, no, pues vamos a llamar a Silvia Álvarez Curvelo porque yo creo que puede ser interesante, aparte de lo que yo ya les he dicho. Bueno, que no me no estoy alabándome, que no es que estoy diciendo que es interesante, pero podemos hablar con la catedrática universitaria felizmente jubilada, Silvia Álvarez Curvelo. Silvia, estás con nosotros. ¿Cómo estás, Carmen Edith? Pues yo estoy bien y estoy aquí hablando con los cyberescuchas de Bonita. Ya hice mi interpretación de lo que para mí son las preocupaciones que tengo con López Obrador, que independientemente, ¿verdad?, de lo que yo pueda entender, pues fue la voz popular del pueblo mexicano. Yo tengo algunas preocupaciones por algunas entrevistas y algunos discursos en que lo he escuchado, pero yo quiero escucharte a ti. Yo quiero que tú me digas qué te parece todo este cambio en México, que nos parece importante que lo analicemos. Así es que cuéntanos. Bueno, primero un saludo a todos los oyentes y seguidores de Bonita, ¿verdad? Es bonito estar con ustedes y en este sentido hay una red de iniciativas como las de ustedes que están pues trabajando análisis sobre la situación mexicana, tanto allá como en el resto del mundo. Mira, la situación mexicana electoral, digamos, Claro. no fue una sorpresa, digamos, el triunfo de López Obrador. Lo que sí fue una sorpresa fue la contundencia. Claro. Es decir, todavía hay algunos estados donde hay algunas investigaciones, 2 o 3, pero Morena arrasó. Claro. El reducto de Guanajuato, que es un reducto panista fuertemente religioso, Sí. pues se esperaba. Puebla, que también es muy religioso por un lado y muy corrupto por el otro, las dos cosas son muy compatibles, Sí. también está siendo investigado. Así que, pero de todas maneras, pues contundentemente en toda la República. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que había voluntad de cambio. Claro. Pero cada quien interpreta el cambio, obviamente los sectores lo interpretan de manera distinta. Hay unos consensos mínimos. Por ejemplo, acabar con la corrupción o por lo menos enfrentarse a la corrupción, que se desmanda. O sea, México siempre ha tenido, pues, sabemos, una tradición, ¿verdad?, de este tipo de cosas, pero alcanzó unos niveles espantosos Sí. en los últimos tiempos. Entonces, enfrentar a la corrupción, primero que nada. Segundo, la desigualdad. Yo creo que el tema de la desigualdad, no ya de la pobreza, ¿verdad?, sino esto que va complejizando lo que es la pobreza, que es la desigualdad. Porque no importa que entonces yo esté un poquito mejor, si los de arriba están muchísimo mejor y, digamos, extrayendo en esa propuesta extractiva del capital, están extrayendo el trabajo de millones de mexicanos. Entonces, la desigualdad y la corrupción. Pero entonces hay dos invitados a la mesa, o no invitados, pero que quieren sentarse en la mesa o deben sentarse en la mesa de negociación. Uno es el narco, del cual se habla muy poco, si te has dado cuenta en los análisis. Cierto. La gente no se habla. Y obviamente Estados Unidos, que es este vecino ahora mucho más peligroso, ¿verdad?, por quien ocupa la presidencia. Esos dos asuntos también entran en la ecuación, pero el debate ahora mismo, por lo menos lo que yo estoy escuchando, se centra en corrupción y desigualdad. Y desigualdad. Ok, desigualdades de todo tipo. Ya en la cuestión del gabinete y de las personas que van a ocupar puestos importantes como la jefatura de la Ciudad de México, sí, pues la cuestión del género está muy visible. También el número de personas que entran a la legislatura, ¿verdad?, al Congreso de los Diputados, al Senado, son gente, o sea, hay una mayoría femenina importante. Así que la cuestión de género, por lo menos en lo que
concierne a los cuerpos representativos y ejecutivos, parece que está bien tomada. Ahora, la realidad de México es que hay un nivel federal, como tú conoces, claro, pero está un nivel de los estados y unos niveles municipales que también hay que interrogarlos, porque uno puede decir, pues López Obrador tal, pero México es una república de 100 y pico de millones de habitantes. exacto. Y todas estas redes de patronazgo, etcétera, son muy complicadas. Son muy complicadas y van a defenderse con uñas y dientes. Así que todo esto, o sea, a mí también como tú has dicho muy bien, te preocupan ciertas, digamos, declaraciones de López Obrador. A mí me preocupa, por ejemplo, su alianza con este grupo de derecha, ¿verdad? Presencia, ahora no recuerdo la segunda cosa, con quien él fue en alianza. Él fue con el PT, pero también fue con este grupo de Presencia. Y este grupo de Presencia es un grupo muy parecido, yo te diría, bueno, quizás algo al PP de España y una mezcla entre PP y Ciudadanos. ¿Por qué? Porque tiene la cuestión neoliberal bien fuerte, pero tiene la cuestión del conservadurismo social religioso, fanático, sí, contra aborto, sí, contra, digamos, todos los intereses de comunidades gay, etcétera. Así que esa gente son sus socios en el gobierno, tienen 50 y pico de curules, así que cuánta presión puedan estas gentes meter es algo preocupante. López Obrador es también una persona religiosa, sí, o sea, y también hay un mesianismo en López Obrador que, como todo populista, pues es parte de su marca, ¿verdad? Uh-huh. También eso hay que ver cómo él lo matiza, con políticas obviamente de incorporación de la voz comunitaria, de las voces digamos de los grassroots, ¿verdad? O sea, de las comunidades. Uh-huh. Por ejemplo, en Jalisco, donde la amiga común, ¿verdad? Y referente común, que es Rosana Reguillo, sí, ha seguido la pista ya desde hace algunos años a la candidatura, y luego, bueno, ya pasó de candidato a ser electo, ¿verdad? Hace 2 años, más o menos, Kumamoto, ¿no? Pedro Kumamoto, que es producto, y es como, yo te diría que el chico póster de sí, cómo debería ser la política democrática, no tan solo en México, sino en todos lados. O sea, una persona que gobierna o que representa con las comunidades en la mano. O sea, él no hace nada. O sea, eso no fue cosa de campaña, sino que él, digamos, lleva a cabo su gestión con las comunidades y las representa de esa manera, o sea, de voz a voz, o sea, no. Y entonces ese prototipo de nuevo político es el que yo quisiera ver alentado por el triunfo de López Obrador. Tiene retos grandísimos, como tú sabes. Claro. Las tarifas ya entraba una parte de las tarifas norteamericanas a hacer daño a México, van a entrar otras más que en el schedule. Eso puede ser grave, puede haber desaceleración en el crecimiento económico, y entonces obviamente ni el PRI ni el PAN se van a quedar ya no se van a quedar dados, claro que no se van a quedar de brazos cruzados. Claro, yo creo que realmente tiene muchos retos, como tú dices, ese asunto de todos. Lo que más me preocupa es el asunto de su mesianismo, independientemente de que, como tú dices, o sea, obviamente los políticos que van a correr en términos de los partidos políticos siempre han sido muy populistas, y eso, bueno, lo hemos visto en la historia siempre, pero eso me preocupa porque no lo he escuchado hablando de temas que nos ocupan, que sobre todo a las mujeres y a las comunidades gay, LGBTIQ en México les preocupa muchísimo. No lo he escuchado hablando abiertamente sobre el asunto.
Bueno, puede una parte de la explicación puede estar en esta, como te digo, esta alianza claro, con sus compañeros de papeleta, ¿verdad? Donde esos temas, digamos, de libertad social y de identidades, etcétera, pues es anatema. Claro. Así que ahí él lo debe estar, digamos, invisibilizando un poco en este momento álgido, ¿verdad? Donde lo que contaba era sacar, en primer lugar, a estos dos de la alternancia corrupta, PRI y PAN. Claro. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Por el momento, yo creo que debemos estar pensando, los que están allá, que son, ¿verdad?, los principales, claro, de las personas que están concernidas, pero todos nosotros, latinoamericanos, etcétera, y progresistas del mundo entero, uno tiene que estar sobre todo alentando, dando alternativas y quizás un poco bajarle el tono, diría yo, a las preocupaciones de cómo va a resultar. Claro. Me explico, porque si tú empiezas desde ahora a pensar que la cosa no se va a dar, y habría muchas razones por las cuales, y básicamente por la complejidad ¿cómo te diría?, de la problemática en México, no tan solo por él, sí, no, porque es una sola persona, sabemos que son demasiados otros alrededor. Además el movimiento, o sea, ¿cuánto ha tardado o cómo se ha dado todo esto? Ha sido después de décadas, o sea, la Revolución Mexicana fue en 1910. Exacto. Excepto el periodo de Lázaro Cárdenas, algunos momentos de periodos entre el 50 y el 70 de cierta modernización, pero también con represión política y corrupción. México no ha tenido esta apertura democrática completa en lo político, ¿verdad? Y qué decir de lo económico y de lo social. Entonces ahora quizás le estemos exigiendo a este movimiento que la cosa cambie inmediatamente. Claro. Sí, no, tampoco se pueden hacer esas alusiones. No. Y yo creo que debemos estar en la cuestión de estar alentando el cambio, pero no, ni siquiera, yo diría, no escatimando el triunfo, porque el triunfo es real. Y el triunfo es de él, de su equipo y del pueblo mexicano. Claro. O sea que participó masivamente, depositó confianza en otros líderes. Claro. O sea, la cultura política está cambiando. Definitivo, y eso es en favor, independientemente de que después de pasar juicio sobre su trabajo y sobre las diferentes decisiones, pues haya otro resultado. Yo realmente estoy de acuerdo en eso. Lo último que quisiera compartir contigo es, y ya lo había comentado, pero quisiera que tú me comentaras sobre esto. Él tuvo una buena entrevista con Carmen Aristegui el año pasado, donde hace una alusión casi absoluta a este problema que existe, que no, ¿verdad?, no vamos a negar, de los medios de comunicación tradicionalmente muy oficialistas, que no le dan oportunidades a las voces alternativas, él ubicándose como tal en el momento en que él era obviamente minoría y estaba siendo candidato, pero habla exclusivamente de que él bendice las redes sociales porque ahí es donde entre Facebook y Twitter estos candidatos como él pueden exponer y pues vamos, esto para mí la preocupación es que hay de entrada un planteamiento de limitar o por lo menos dejar de un lado lo que es importante para la democracia desde mi punto de vista, que es la pregunta de los periodistas, ¿verdad? Un buen periodismo que haga su trabajo. Entonces eso es una preocupación. Eso, comparto, ¿verdad?, la preocupación de que se descanse nada más en medios como Twitter pero sobre todo Facebook en México en la cuestión de redes sociales, etcétera. Pero tenemos que recordar que Televisa ha sido un brazo armado del PRI, eso es de los partidos que han detentado la alternancia. Sí. Es decir, ha sido el amigo fiel, el propagandista increíble de todo esto. Ahora estoy viendo unas señales
de que parece que están viendo por dónde soplan los vientos y están reculando un poco, pero ha sido, o sea, con los medios de comunicación tradicionales no se ha podido hacer nada. Y la misma Carmen Aristegui, Aristegui es una, ¿cómo se llama? Una evidencia de todo esto. Sí. Cómo le han hecho la vida, cómo le hicieron la vida de cuadrito. Hasta que se tuvo que ir. Y fueron las redes, sus seguidores en las redes, los que la levantan nuevamente, y ella pues ahora tiene, o sea, como persona que hace opinión en México, pues se lo debe a esta opinión fuera de los medios tradicionales. Definitivo. Por otro lado, el número de periodistas, como tú sabes, de prensa independiente, de prensa regional, de prensa sectorial, muchas veces ligados a las causas que hemos trabajado, de género, de comunidades LGBT, toda esa gente han sido, como te digo, blanco de los gatilleros, de los sicarios. Sí, incluso asesinados. Es el país con Colombia que más periodistas han muerto en los últimos años, pertenecientes a los medios como tú conoces. Sí. Así que sí comparto, pero también Facebook y eso, que pues a veces pensamos pues que es un lugar pues donde se trivializar cosas o sea, tiene sus bemoles, también tiene la capacidad de crear estas redes de comunicación y alentar. Te digo, tengo una sobrina, o sea, tú sabes que mis hijos nacieron allá, yo viví allá muchos años. Tengo una sobrina que yo me enteraba de todo por el Facebook de ella, que era como una especie de imán a otras voces, ¿no? Así que por ese lado, yo creo que va a haber una reconciliación, ¿verdad? Porque también es útil para los medios estar no tan solo fiscalizando, pero también apoyando las buenas iniciativas. ¿Verdad? Claro. Pues Silvia, agradecida de tu análisis. Y cada vez que quieran conversar, pues aquí estoy a las órdenes, porque me encanta Bonita, y hay que seguir hablando, porque de otros lugares no se emite nada, desgraciadamente. Definitivo. Hasta luego, entonces. Pues muy bien, un abrazo. Hasta luego. Bueno, terminamos en nuestro análisis compartido con la doctora Silvia Álvarez, que para nosotros es un placer siempre tenerla por acá por Bonita. Y ahora vamos a tratar de hablar con Juan Hernández, porque pues me estuvo llamando en medio de que estuviéramos hablando con Silvia Álvarez, pero nos parece que Juan, lo voy a poner así todo para que ustedes escuchen, ¿verdad? Si él va a querer hablar conmigo, ¿no? Él a veces, ahí está, parece que sí. Aquí estamos. Estimado políglota. M aquí. Convaleciente, pero aquí. Convaleciente, pero usted está bien, estamos... Estas cosas que le dan a uno después de, como sabrá, yo en mayo pasado cumplí 35 años. Y sí, claro. Después, las garantías empiezan a vencerse. Muy bien, pues bueno, pues esperamos que estés bien. Juan, no hemos hablado de Puerto Rico, ya hablamos del asunto de México, y yo creo que contigo yo quiero hablar del gobierno simbólico de Ricardo Rosselló. Porque yo sé que tú eres un gran entusiasta de este gobierno y tendrás algo que decirnos si te pareció... Bueno, mira, es que yo te voy a decir una cosa, simbólico, hay unas cosas que son más simbólicas que otras, ¿no? Y tú sabes cuál es mi percepción en torno a la intencionalidad que pueda tener la presente administración sobre determinados asuntos, ¿no? Que para tener intención tiene que haber inteligencia detrás de la intención, ¿no? Claro. Y que en la medida en que no hay inteligencia detrás de la intención, pues no puede haber tal intención. Entonces tenemos una cosa más parecida que a un gobierno de la gallina sin cabeza que otra cosa, ¿no? O sea que ahora tenemos otra simbología. Fíjate lo bueno que es el castellano. Lo simbólico ahora se reduce a un gobierno gallina sin cabeza. Es el gobierno sin cabeza, dirigido por un gallo, vamos a decirlo así. Sin cabeza. Siga. Mira, tan fácil o tan difícil, ¿no? O sea, de que hablar clarito.
si el conflicto es en torno al presupuesto, pues mire, rompa lanzas con el objeto de la crisis. En este caso, la Junta. Con la Junta del Senado. Exacto. Pero que no acaba de romper lanzas, sino que es como que una cosa de lo que pasa es que tú estás jugando otro juego, tú no sirves para yo estoy en este otro juego. No, o sea, vamos y rompemos lanzas y se acabó. Pero esta cosa de los presupuestos simbólicos y las cosas, sí, porque a fin de mes le vamos a dar los cheques simbólicos a los pensionados, le vamos a dar los cheques simbólicos a los trabajadores. No, y en el caso a mí no me aceptan dinero simbólico. Exacto. Mira, Juan, yo realmente creo que el problema que tuvo la manifestación de este muchacho, de este gobernador tuyo que no tiene muchas luces, vamos a decir que no tiene muchas luces, es que alude a lo simbólico por no tener un enfrentamiento con ese poder verdadero del gobierno de Estados Unidos a través de la ley promesa y la Junta del Control Fiscal. Pues eso en mi barrio le dicen cobarde. Eso en mi barrio le dicen no tener rodillas. Bueno, fíjate, porque ¿cómo es posible que hable de que se va a quedar simbólico? Pues mira, si por lo menos que aprenda algo del papá que le dijo Don Pushit allí a la gente del Congreso cuando el asunto de Vieques. Exacto. Pero tú sabes cuál es el problema de esto, que es que no existe tal intención de confrontación. Claro. La realidad del caso es, y es importante que tengamos, que recordemos las cosas que pasan, ¿no? Es que el año antes de la elección, el año 2015, cuando ya el entonces gobernador Hernando García Padilla decía que no se podía pagar la deuda, recordemos que a un potencial candidato del PNP, Ricardo Rosselló, insistía que sí, que esto era un problema de administración. Claro. Y eso se puede pagar. Lo que pasa es que el gobernador no es lo suficientemente creativo en su ejercicio de administración. Bueno, pues ahora él es el gobernador, seamos creativos. La creatividad solamente le da para un presupuesto simbólico. No se supone la idea de la Junta, él abrazó promesa. Y eso no es nuevo. Claro. Tan temprano como el propio 2016, cuando ya se sabía que promesa no traía un paquete de salvación, no los fondos esos de emergencia. Ricardo Rosselló aceptó como válido las disposiciones de la ley promesa. Tan es así que todavía nos debatimos en torno al uso del término para referirnos a la Junta, si de control fiscal o de supervisión o de supervisión fiscal, cuando todos sabemos que esto es una Junta de control y lo acaba de demostrar el propio gobernador. Bueno, con el perdón, pero yo siempre me he referido a la Junta como la Junta de Control Fiscal. O sea, nosotros estamos en récord. Nosotros estamos en récord de que así es. Pero yo creo que es importante, Juan, además de ese asunto de lo simbólico en ese mensaje, tengo que decir que el otro fiasco del gobernador en ese mensaje fue precisamente hablar de que iba a llevar una extraordinaria cuando no hay legisladores en Puerto Rico, no hay quórum, y quiere derogar la ley 80. O sea, dime que no está jugando otra vez a hacer el bueno con la Junta y que Tommy Rivera Chats, Tommy, como tú le dices porque él es tu amigo, sea el malo. Sí. O sea, ¿qué es esto? Y en medio de todo estamos los puertorriqueños haciendo de tripas corazones, yendo al supermercado las veces que podamos ir con dinero no simbólico, porque allí, como tú dices, en efecto, no se puede pagar con dinero simbólico. Mira, aquí lo verdaderamente interesante es que la crisis de liderato por la que pasa el gobernador se está traduciendo en una crisis de liderato al interior del partido. Claro. El partido no está carente de líderes. O sea, este es un partido que tiene una virtud, ¿no? El Partido Nuevo Progresista es un partido de mucha disciplina partidaria, valga la redundancia, ¿no? A la hora de los tomates, todo el mundo alineado y se acabó. ¿Ves? Pero lo que está pasando ahora es que la hora de los tomates llegó
y la gente no está alineada con el líder máximo. Exacto. Y todo el mundo está dándose cuenta de eso, que quien tiene el mayor grupo de líderes alineados detrás de él es Tomás Rivera Chats. Tomás Rivera Chats. Porque Johnny Méndez no es capaz de retar tampoco a Tomás. No, entonces, tampoco. Él no deja de endosar y avalar su lealtad con el gobernador, pero sin hacerle frente a Tomás Rivera Chats. Exacto. ¿Ves? Así que Johnny Méndez lo que está es como que en el juego de pies, ¿no? Quiero estar bien con todo el mundo. En el interín, el presidente del Senado dijo ya claramente esto no va para ningún lado, y el propio presidente de la Cámara, que dice estar detrás de Ricardo Rosselló, reconoce y dice que el tema de la ley 80 está muerto y enterrado en la legislatura, refiriéndose a Cámara y Senado, y se acabó. Exacto. No hay nada más. En las gradas, pero en las gradas esas washingtonianas, está la Congresswoman González. Que es la amiga de quién, ¿qué es la amiga de quién? Es amiga de Johnny Méndez. Y del muchacho aquel, ¿cómo era que se llama el muchacho aquel? Rand. De Paul. Yes. Paul. Pablito, como le dirían acá en Trastalleres. En Trastalleres. Pues mira, allá ella de manera muy, ¿verdad?, sucinta y por lo bajo, ella como que hace unos llamados tibios, conciliadores, y para los que se mueven en los asuntos políticos, eso pudiera ser como que dejar el pie en la puerta para otras cosas. Exacto. Efectivamente, si algo que le ha demostrado en el pasado es que la persona de Tomás Rivera Chats no es posible reunirla de manera tal que pueda ser un candidato presentable en sociedad para el cargo de gobernador. Exacto. Un gobernador con un liderato tan lesionado, tan embaratado. Eso te iba a decir, tú estás como que medio, ¿verdad? Como que buscando subterfugio. Tienes Ricardo Rosselló decididamente presentarse a una elección general. Bueno, habida cuenta de que el Partido Popular va a sacar un candidato con fuerza, ¿no? Que eso está por verse todavía, pero digamos que el Partido Popular resuelve ese problema. Ricardo Rosselló no cuenta ni para pública banca. claro. Entonces, pues, digamos que Carlos González está dejando el pie puesto en la puerta por si acaso. Sí, tienes problemas con la transmisión y se está oyendo un poquito mal. Sí, vamos a tratar de cerrar. Yo espero que el próximo jueves estés con nosotras, porque nos vamos a coger las 2 semanas últimas de julio. Es justo y necesario, como dicen los católicos. Sí, y bueno, y hay que dejar un preámbulo a lo que serán las fiestas políticas más importantes del país, ¿no? Que son los quinceañeros el Estado Libre Asociado y de el abuelito de la estadidad para Puerto Rico, José Celso Barbosa. Bueno, En justicia, don José Celso Barbosa ha sido históricamente el más efectivo líder que la estadidad ha podido tener. Lo que pasa es que ninguna persona en el Partido Nuevo Progresista se ha tomado la molestia de efectivamente mirar a la historia para ver las aportaciones de ese señor. definitivo. Bueno, nos vamos retirando, Juan, agradecida de que hayas podido estar por lo menos 15 minutos con nosotros. Como tú sabes, Bonita Radio se apresta a seguir esta nueva etapa de podcast. Recuerde que estamos con podcast de deportes como La Milla Extra, Repicando, Bomba y Plena y diferentes manifestaciones del folclore puertorriqueño. Veo con María Elba Torres, precisamente mexicana, de madre mexicana, que ya hablaremos con ella sobre todo lo que está pasando allí. Y los diferentes programas, porque también de letras está trayendo informaciones sobre literatura y libros.
y aquellos que estamos desarrollando para continuar. Por ejemplo, el nuevo podcast de investigación que esperamos que ya en agosto esté produciendo su primera investigación y esté en el aire. Bueno, Juan, agradecida. Y la palabra de hoy es militancia. Hablábamos de México, hablábamos de lo que los mexicanos y las mexicanas hicieron en las pasadas elecciones. Fue precisamente por un acto de voluntad de tratar de dirimir lo que es la injusticia, lo que es la desigualdad social en México, de lo que ha sido una trayectoria de los últimos 50 años de una corrupción rampante en la alternancia, como decía Silvia Álvarez Curvelo, del PRI y el PAN. Así es que esa militancia, no solamente en México, en el mundo, en Puerto Rico, es urgente hoy. Milite donde usted entienda podamos deshacernos del mal hábito político de la corrupción y del mal hábito político igualmente de la desobediencia más terrible de los políticos, que es no haberle hecho justicia a este país económicamente y socialmente. Así es que encantada de haber estado con ustedes otra vez. Éxito y hasta la próxima. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.